tenemos escenas en el cielo, tenemos escenas en la tierra, y ahora tenemos una explicación de lo que está sucediendo en el cielo paralelo a la primera venida, que es el dragón ahora es expulsado del cielo, es arrojado a la tierra, en el versículo 9, y leemos en el versículo 10, que dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y en el versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces tenemos una escena del estado intermedio de qué pasa con los que han muerto en Cristo y de la realidad que es esa realidad de la victoria real de Cristo en la cruz. Tiene un efecto en lo que Satanás puede y no puede hacer. Porque, sigan leyendo, dice en el versículo 10, antes del versículo 11, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, la idea es ahora, después de la primera venida de Cristo, algo ha sucedido en relación a Satanás, donde ahora ya no puede acusar a los escogidos de Dios, delante de Dios, en su presencia. O sea, es arrojado a la tierra, y hacia el final del capítulo 12 tenemos una descripción de lo que va a pasar hacia el final de la historia de la iglesia, que es, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco de tiempo. Y al final, el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de contra la mujer, o sea, la mujer aquí representando a la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, una guerra final que se desarrolla hacia el final de la historia de la iglesia. Pero mi punto es, pueden ver que en el capítulo 12 tenemos que comienza en la primera venida, eventos de la primera venida, y termina con eventos que se desarrollan hacia la segunda venida, o justo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, tienen ahí toda la historia de la iglesia en el capítulo 12, siendo narrado en esta visión particular del dragón y la mujer, y eso forma uno de las visiones, uno de los ciclos que realmente en Apocalipsis nos muestran toda la historia de la iglesia. Tengan eso en mente, porque esto es importante ahora que llegamos al capítulo 20. En el capítulo 20 tenemos la misma idea siendo desarrollada, que es, vamos a empezar, versículo 1, otra vez un nuevo ciclo que nos muestra de nuevo una base para entender qué pasó en la primera venida de Cristo. ¿Qué pasó cuando Jesús vino por primera vez en relación a la iglesia? Entonces, bueno, y antes de leerlo, nada más quiero mostrarles este diagrama. Esto también está en el libro en el capítulo, vamos a ver los diagramas. Al dragón. Debe de estar 216. Bueno, vamos a estar viendo 216. No sé si aparece como... Sí, pueden ver el 216. No sé, esto aparece en algún punto, no veo el título del diagrama aquí, pero este diagrama que tienen aquí enfrente les muestra el desarrollo en Apocalipsis. Sí, no. Ahí pueden irlo buscando a ver si encuentran dónde está.
En Apocalipsis, Satanás aparece en el capítulo 12. El dragón aparece en el capítulo 12. Luego en el capítulo 13 aparecen la bestia y el falso profeta. Luego en el capítulo 17 aparece la Gran Babilonia. Ahora, ese es el orden secuencial en el que aparecen los enemigos de Dios o los que lideran a los enemigos de Dios. Apocalipsis. En ese mismo orden en que aparecen, ahora, pero inverso, son juzgados. Entonces, capítulo 18 es juzgada la Gran Babilonia. Luego, en el capítulo 19, es juzgada la bestia y el falso profeta. Y luego, en el capítulo 20, es juzgado Satanás. Entonces, así como Satanás aparece primero, Satanás es el último que es juzgado también. Vamos a leer versículo 1. Ya está, ya aquí se dividen todas las opiniones acerca de qué estamos leyendo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Otra vez, claramente, ¿cuál es la presuposición? ¿Qué hacemos? Esto es simbólico, representa verdades espirituales, teológicas, cuando hablamos de abismo y de cadena. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Otra vez estos símbolos que representan ¿qué? Diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ¿qué significa Satanás desatado? Esa es la pregunta que en la escatología se hace, que divide el premilenialismo del amilenialismo y el postmilenialismo. O sea, amilenialismo y postmilenialismo tienen la misma postura en cuanto a qué significa Satanás desatado. Y la idea es que una vez que Satanás es soltado, eso es antes de la segunda venida, y eso desencadena los eventos que nos llevan al estado eterno. Entonces, ¿qué significa que Satanás es desatado? Y por cierto, ayer ya no mencioné a algunos de los otros autores, estaba mencionando algunos maestros y autores de las diferentes posturas, y dije que en el dispensacionalismo tenemos algunos pastores aquí medio locales, ¿verdad? Como MacArthur, y dentro del premilenialismo histórico están otros buenos maestros y autores como son Pastor Miguel Núñez. También tenemos a maestros como Piper, John Piper y Wayne Grudem. Ellos representan esta postura del premilenialismo histórico. Dentro del amilenialismo, ustedes van a ver en el libro muchos autores, algunos son premilenialistas, yo cito, porque hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con los premilenialistas. Pero también dentro de todos los autores amilenialistas, la mayoría de los que estoy citando en el libro son amilenialistas. Y tenemos a William Hendrickson, tenemos a Sam Waldron, a Sam Storms, a Kim Riddlebarger. Y si quisieran ver un poquito más del lado en español, hispano, todas las personas que escribieron recomendaciones para el libro son amilenialistas. Entonces pueden leer todas esas recomendaciones que están al principio, y por supuesto Suhel Michelin, que escribió el prólogo, él es amilenialista. Entonces eso les da una idea de quiénes son algunos de los autores amilenialistas que son esta misma postura que les estoy explicando. Dentro del postmilenialismo, yo no conozco tantos postmilenialistas personalmente,
pero hay varios maestros hoy en día, Doug Wilson, también está, ¿cómo se llama? La apología. Well, James White es amillennial. No, es millennial. Jeff Durbin. Yo lo escuché decir que era amillennial. Acaba de cambiar, bueno. Así es a veces con esto. Schreiner era millennial, pero ahora es amillennial. En fin, eso les da una idea. Hay muchos teólogos que andan. Y de los clásicos, pues hay muchos, Edwards, Charles Hodge, hay varios que son post-millennials. Bueno, eso nada más porque ayer se me olvidó mencionarlos, entonces ahorita les estoy diciendo algunos de los autores. Tenemos esta pregunta que todas las posturas tienen que contestar. Apocalipsis 20 es el más difícil, probablemente. Entonces, vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué significa Satanás es atado? Bueno, la clave está aquí. ¿Se acuerdan que cuando vimos sobre principios hermenéuticos ayer, les decía yo, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿cómo se conecta esto que estamos leyendo con el resto de las escrituras? Ahora, esta pregunta que les estoy planteando es súper importante para entender qué significa Satanás desatado. Y con mucho amor por mis hermanos premilenialistas, voy a decir esto. El premilenialismo desconecta completamente Satanás desatado del resto de las escrituras. Porque esta idea de que Satanás sea atado en un periodo futuro, justo después de la segunda venida, no aparece en ningún otro lugar de toda la Biblia. Ningún otro lugar. Lo cual, para mí, no estoy diciendo que sea imposible esa interpretación, pero sí estoy diciendo que es muy poco probable en mi manera de ver la Biblia como una armonía. O sea, la Biblia se conecta completamente en los temas importantes, está conectando siempre con el resto de la Biblia. Tú puedes leer cualquier libro y ver los temas que son importantes y decir, estos temas ya aparecieron antes, ya existían antes de leerlos aquí o después de leerlos aquí. Y todas las doctrinas que son importantes para la fe cristiana nunca aparecen en un solo lugar. Aparecen en muchos lugares. Entonces, para muchos dicen, bueno, es que Satanás es atado, esto es Apocalipsis, es revelación. Entonces, pues no nos debe sorprender que se está revelando algo nuevo. Pero, doctrinalmente hablando, si es una doctrina importante, tendríamos que encontrarla en otro lugar también. Y aquí es donde encuentro la fuerza del milenialismo y la postura milenial para describir lo que estamos leyendo aquí, porque está completamente conectado con la victoria que Jesús tuvo sobre Satanás en su primera venida. Es más, la pregunta es, ¿ha aparecido antes la palabra atado en el Nuevo Testamento? Eso sería una importante pregunta, porque todos yo veo que es un argumento, dicen, leen esto y dicen, no, bueno, Satanás claramente no está atado hoy. Y yo les digo, no, sí está atado. Y está atado, y digo que está atado, no por Apocalipsis 20. Entonces, vayan conmigo. Les voy a dar el primer pasaje. Aquí los tengo enlistados. Mateo 12:29.
Mateo 12, 29. Es esta palabra en griego, deo. La misma palabra que aparece en Apocalipsis 20. Jesús dice esto. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. ¿De quién está hablando Jesús? De Satanás. Entonces yo le digo a mis amigos premilenialistas, tú me dices que Satanás no está atado. A lo mejor no lo ves en Apocalipsis 20, pero dime, ¿qué dice Mateo 12? Explícame Mateo 12, 29, porque aquí claramente estamos hablando de la primera venida de Jesús. Y Jesús mismo está diciendo, esto es lo que yo vine a hacer, atar a Satanás. Ese es mi ministerio en la tierra, tiene que ver con atar a Satanás. Entonces, ya tenemos una conexión con Apocalipsis 20 aquí, ya tenemos una manera de interpretar el texto basado en algo que previamente el Nuevo Testamento ya nos mostró. O vean, por ejemplo, Lucas 10. Lucas 10, 17. Ahora, esto también ténganlo en mente con lo que leímos en Apocalipsis 12, ¿recuerdan? Satanás es echado del cielo a la tierra. Eso es otra imagen del mismo evento. Y en Lucas 10 dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Algo está pasando en el mundo espiritual, ¿lo ven? O sea, los apóstoles están diciendo, sí, hasta el mundo espiritual, nosotros estamos teniendo autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Y qué dice Jesús? Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Otra vez, ¿qué está pasando? ¿Qué es el evento en la historia redentiva que estamos leyendo en los evangelios? La primera venida de Jesús. Algo está pasando en el mundo espiritual cuando Jesús viene por primera vez, que está desencadenando un nuevo tipo de autoridad sobre el mundo espiritual que no existía antes. Juan 12:31. Dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, dice Jesús, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces Jesús está diciendo, ahorita ya está el juicio de este mundo y ahorita el príncipe de este mundo está siendo echado fuera. Entonces, pueden ver el paralelo otra vez. Estas escenas de Apocalipsis no son nuevas en lo que nos están diciendo. ¿Sí? Algo real está pasando en relación a Satanás y su dominio en la primera venida de Jesús. Cuando Jesús vino a hacer su ministerio en la tierra, mostró su poder sobre las huestes de Satanás y en su muerte y su resurrección confirmó esa victoria de una manera real sobre Satanás. Juan 16, versículo 7. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mi justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿De qué está hablando Jesús? De un juicio sobre de Satanás.
Segunda de Tesalonicenses 2. Y aquí ya les estoy dando un poquito de la interpretación otra vez. Bueno, ¿qué significa Satanás es atado en relación al ministerio de la iglesia? Segunda Tesalonicenses 2 nos da una pista importante. Vean el versículo 6. Vosotros sabéis, esto es el hombre de pecado, el que está escribiendo es el anticristo, bueno, lo que muchos consideran que es el anticristo final, pero Pablo da a entender que hay algún tipo de restricción que se está poniendo sobre él. Y por eso dice, vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, si está ahí, dice Pablo, el poder, la influencia, de alguna manera sí está ahí. Solo que aquel que por ahora lo detiene, Dios lo está deteniendo, lo está restringiendo, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Entonces, el Espíritu Santo, Dios, está restringiendo el poder de Satanás de alguna manera y en algún momento va a quitar, la idea de que está describiendo Pablo aquí es que en algún momento va a quitar esta restricción que existe. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, otra vez tenemos esta idea de que es un poquito de tiempo y es soltado y después destruido. Vean lo que dice 1 Juan 3. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál? Para destruir las obras del diablo. Entonces, ¿es real la victoria de Jesús en su primera venida sobre de Satanás? Sí, es real. ¿Qué significa Satanás desatado? Satanás es atado para que la misión de la iglesia pueda avanzar en todo el mundo y cumplir la misión que Dios le ha dado. Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia triunfará en su misión de evangelizar. Dios ha prometido. Sucederá. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo restringir a Satanás para proteger a su iglesia y que pueda avanzar. ¿Significa que la iglesia no será perseguida? No, sí será perseguida. Eso no es lo que significa. Significa que Satanás no puede afectar el plan que Dios tiene. Eso significa que la iglesia sí logrará el propósito que Dios le ha dado. A través, inclusive, de los ataques que vienen a la iglesia, de la persecución y de la tribulación que viene a la iglesia. Entonces, eso es uno de los aspectos, uno de los lados que encontramos. Y bueno, hay más pasajes aquí que pueden ver y están en el libro también. Todo esto de Satanás desatado aparece en el capítulo 3. No es cierto, 4.
No, sí, 3. Esto ya son las... Es página 54. Ahí van a encontrar todos estos pasajes que estoy mencionando. Y en la página 59, ahora tenemos esta pregunta, que esta es la pregunta que se hace. Entonces, si Satanás es tratado, ¿tiene poder hoy? Y la respuesta es sí y no. O sea, sí tiene poder, porque, bueno, Satanás tiene poder, pero no en el sentido de que siempre está restringido y siempre está limitado por lo que Dios le permite hacer. Y su juicio inicial, su juicio de la primera venida ya sucedió, en donde ya no puede acusar a los escogidos de Dios delante del trono, en donde ya no tiene este argumento. Entonces, de acuerdo a otros pasajes que yo les puse aquí también, por ejemplo, Colosenses 2:15, donde habla de cómo despojó a las tinieblas, a los poderes de maldad, a los principados y potestades, de su poder y autoridad. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, todas las posturas escatológicas tienen que estar de acuerdo en que Satanás sí ha sido derrotado de una manera real en la primera venida. Por eso es que, si ustedes van al principio de este capítulo 3, van a encontrar el principio. El principio es este. Todas las posturas estamos unidas en el principio. No es lo que dice Apocalipsis 20, pero sí en el principio que estoy tratando de desarrollar en Apocalipsis 20, que es la primera venida de Jesús fue para triunfar sobre el pecado y la muerte, y representó una derrota real, aunque no final, de Satanás y todas sus huestes. Entonces, Satanás es atado en dos sentidos en Apocalipsis 20. Uno de ellos es, Satanás es atado para no engañar a las naciones físicamente. Este es uno de los sentidos más obvios que aparece aquí en el texto, especialmente en relación a cuando Satanás es soltado. Porque si ustedes ven la descripción, ¿qué pasa cuando Satanás es soltado? En el versículo 7 y 8. Él, cuando es soltado, la capacidad que se le da es de reunir a todas las naciones para hacer guerra contra Dios, reunirlos para la batalla. Entonces, eso es un aspecto físico que representa la atadura de Satanás. Nunca en toda la historia de la iglesia ha habido una guerra contra la iglesia, una persecución de la iglesia a escala global. No ha habido. O sea, localmente sí, hay países que han perseguido a cristianos, sí ha habido un ataque sobre la iglesia de Cristo a niveles locales, pero nunca se ha desencadenado una guerra global de toda la tierra contra la iglesia de Jesús. Lo que la Biblia parece estar describiendo es que hacia el final de los tiempos sí le va a permitir a Satanás reunir a todas las naciones y sí va a haber un ataque global contra la iglesia. Entonces, ese es un sentido en el que Satanás está siendo atado ahorita. Sí puedes perseguir a cristianos aquí en estos países musulmanes, árabes, sí hay persecución, sí hay martirio. De repente hay diferentes partes, inclusive de Latinoamérica o de África o de China, donde está habiendo persecución, o Corea del Norte. Podemos encontrar estos puntos donde se le ha dado
la libertad a Satanás también de hacer persecución con la iglesia, pero es en zonas muy específicas donde está sucediendo eso en el mundo. Hacia el final de los tiempos, parece ser que por un periodo muy corto de tiempo, a Satanás se le permite realmente reunir a todas las naciones, influenciar a todas las naciones para que ataquen a la iglesia. Eso es lo que creo que está siendo descrito en los versículos 7 y 8. Entonces, hay un sentido físico, y aquí les puse, estos son todos los pasajes de Apocalipsis que describen, y otra vez aquí vemos este paralelo, estas ideas cíclicas. Capítulo 6, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 16, 17, 18, 17, 19. Todos esos pasajes describen el mismo evento. Satanás es soltado para reunir a las naciones y hacer guerra contra el Cordero. Todos. Ahora, si ustedes quieren pensar que son diferentes guerras en diferentes momentos donde todas las naciones se reúnen, bueno, hay posturas escatológicas que dicen eso. Para mí, tiene mucho más sentido decir, no, es una sola guerra al final. Y a esa guerra aparecen muchos puntos de Apocalipsis. Ahora, aquí menciono Ezequiel 38 y 39, porque Gog y Magog, que aparece en el versículo 8, son Rusia, ¿no? Eso es exactamente lo que quiero que entiendan, no está diciendo. Gog y Magog representan a todos los enemigos de Dios de todas las naciones. Esto es una imagen, otra vez simbólico. ¿De dónde sale la imagen de Gog y Magog? De Ezequiel 38 y 39. Y Ezequiel 38 y 39 es muy interesante. Yo creo que una vez que tú estudias esto y ves la conexión que hay con Ezequiel 38 y 39 en el capítulo 20, surge algo que creo yo, claro, o sea, ustedes saben, no estoy, o sea, estoy hablando desde mi perspectiva aquí, pero creo yo realmente presenta una base hermenéutica sólida para decir que Apocalipsis 19 y 20 no son secuenciales. O sea, no es que suceda Apocalipsis 19 y después sucede el 20, sino que el 20 es una recapitulación de lo que ya sucedió en el capítulo 19. ¿Qué pasó en el capítulo 19? Lo leímos un poquito ayer. Vi un ángel que estaba de pie en el sol, versículo 17, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, otra vez global, toda la tierra. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás ¿quiénes? O sea, las demás naciones, todas las demás personas que están haciendo guerra, todos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa parte tan violenta que está aquí descrita, de las aves se saciaron de las carnes de ellos, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos de sus jinetes, carnes de todos. ¿Saben qué es lo que casi está citando textualmente estos versículos del capítulo 19? Ezequiel 39
versículos 17 al 20. Pueden buscar. Ezequiel 39, ¿de qué está hablando? Gog y Magog. ¿Ven lo que está pasando aquí? Apocalipsis 19, ¿de dónde está citando? O sea, la gente a lo mejor no lo ve. Si tú no consideras el Antiguo Testamento al estar leyendo esto, dices, sí, guerra de reyes, todos en guerra. Ahora viene el capítulo 20 y llegas a Gog y Magog y dices, ahora es otra guerra. Pero creo que haces eso si ignoras de dónde está viniendo el texto. O sea, de dónde está citando. Está citando del mismo lugar. Gog y Magog también están en el capítulo 19, en esta última guerra que Dios hace contra todas las naciones. Otra vez aparece en el versículo 8, Gog y Magog, una batalla de todas las naciones, la misma. No es otra guerra, es la misma. ¿Por qué? Sabemos, hermenéuticamente sabemos por qué está citando del mismo lugar en el Antiguo Testamento. La misma descripción que está usando. Nada más que en uno hace una cita básicamente de la profecía de comer carne de reyes, un banquete con carne de reyes, y en el capítulo 20 describe las ciudades. ¿Lo ven? Esos son paralelos. No es que pasa esta y después pasa esta, sino que es un ángulo diferente de la misma guerra. Entonces, en ese sentido es que Satanás es atado físicamente para esta parte de la guerra, de reunir a las naciones. Por el lado espiritual, tenemos Satanás es atado para no engañar más a las naciones, porque ya no puede decir Satanás, la salvación es de los judíos solamente. Algo pasó en la primera venida y en el desarrollo de la iglesia, en el libro de Hechos, que reveló claramente la salvación es para toda la humanidad. Y eso es una de las cosas increíbles, que Satanás ha perdido toda autoridad y todo poder para engañar en ese sentido. Todavía en el Antiguo Testamento como que tenía un poquito ese argumento, ¿no? O sea, tú eres gentil, tú claro que no puedes participar de las promesas. Aunque sí participaba, pero había elementos que Satanás todavía tenía para argumentar, para traer ese tipo de engaño a las naciones. Ahora ya no puede hacer eso. Y en un sentido espiritual realmente, bueno, al menos que escuchen a los judaizantes, ¿no? Eso todavía los está engañando con esa mentira. Los que dicen, no, sí, hay que hacernos todos con judíos y hablen en hebreo porque es más espiritual hablar en hebreo. Ese tipo de engaño. Pero en general, la manera en que el evangelio ha sido predicado ahora a todas las naciones muestra que Satanás ya no tiene ese tipo de engaño sobre las naciones. Entonces hay un sentido espiritual y hay un sentido físico de esta profecía en cuanto a la atadura de Satanás. Entonces quiero que vean, ahora sí, página 216. Y, a ver, por aquí tengo el diagrama. Página 216, ahí tienen un diagrama que les muestra cómo es que creo que la Biblia nos está mostrando. Esto es un poco diferente que cómo se ve en el libro, porque en el libro ya lo arreglaron bien, el diagrama. Pero lo que traté de hacer este diagrama es mostrar, creo que, cómo se ven las etapas de juicio sobre de Satanás en la Biblia. Entonces, tenemos
una etapa inicial, o sea, un primer juicio que es cuando Satanás se rebela contra Dios en algún punto de la creación original, en Génesis. No sabemos en qué punto es, pero parece ser que es en algún momento después de los 7 días de la creación y en algún momento previo al engaño a Eva, en el Edén, claramente. Dios vio que era bueno, en gran manera, todo lo que había creado, y luego algo pasa en ese periodo que pensamos podría ser la rebeldía de Satanás. Eso viene lo describí en el capítulo 2, pueden leer sobre eso si quieren, sobre la rebeldía original de Satanás. Y entonces hay algún tipo de juicio en ese punto de la historia, pero leemos, por ejemplo, en Job 1, si recuerdan esa historia, Satanás viniendo delante de Dios para decir, ah, está tu siervo Job. Y entonces parece ser que hay un tipo de acceso delante del trono de Dios de Satanás de traer estas acusaciones de los hijos de Dios. Eso es lo que parece ser que en algún sentido cambia después de la primera venida, que es lo que leemos en Apocalipsis 12. Es arrojado del cielo a la tierra y dice, ya no puedes acusar más. Ya no tienes ningún argumento contra mí, porque Jesús ya murió, Jesús ya hizo el sacrificio. Jesús ya pagó, ya no, la corte legal de Dios ya no hay una acusación que sea válida delante del trono contra sus hijos. Entonces, eso lo tengo ahí como la primera venida de Cristo, arrojado a la tierra, capítulo 12, o arrojado al abismo, capítulo 20, realmente representando la misma realidad de la atadura de Satanás, otra vez, diferentes símbolos que nos dan diferentes ángulos de esa misma realidad. Y ahí están varios de los pasajes. Y ahora, al final de la era de la iglesia, justo antes de la segunda venida, Satanás es soltado. Pero Satanás es soltado, es escrito, vean el capítulo 17, versículo 12. Esto creo que va paralelo a Satanás es soltado. Dice, y los 10 pueblos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. Pues no hay mucha batalla, ¿verdad? Y el cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, ¿cómo es descrita esta batalla final? Esto de Satanás es soltado, ¿cómo es descrito en el capítulo 17? Así otra vez, si quieren tomarlo literalmente, van a tener problemas. ¿Cómo es descrito en el capítulo 17? Por una hora. No son 60 minutos. Una hora es este periodo más corto de tiempo que existía en la antigüedad que podías medir. Y dicen, es lo más corto de tiempo que te puedes imaginar. Esto es el tiempo que Satanás va a ser soltado. Sí va a reunir a las naciones, pero va a durar tan poquito porque las va a juntar y según va a ser en batalla contra el cordero, se van a poner enfrente de él y son juzgados inmediatamente. Entonces, cuando llega este momento de tiempo, es muy breve, muy corto. 7 años, no sé si son 7 años, pero es muy corto el tiempo en que Satanás será soltado. Y entonces viene, ahora sí, un tercer juicio sobre Satanás. Entonces hay 3 juicios de Satanás en total en la Biblia. Un juicio inicial donde es expulsado del cielo en su rebeldía. Y luego un juicio segundo que donde es expulsado al cielo en su autoridad para acusar a los escogidos.
y un tercer juicio en ser arrojado al lago de fuego permanentemente. Esas son las tres etapas que vemos siendo desarrolladas en la Biblia. Para algunas posturas hay más juicios porque de alguna manera ha sido juzgado en la primera venida, luego será juzgado en la segunda venida durante el milenio y luego será juzgado otra vez al final del milenio. Entonces, ahí tienen 4 juicios de Satanás. Pero yo creo que son 3 realmente los que nos muestra la Biblia claramente. Y quiero mostrarles, y esto es para todas las posturas, realmente. Quiero mostrarles lo que Jesús nos promete a nosotros como su iglesia. Y esto es algo que tenemos que tomar en serio en cuanto a Satanás desatado. ¿Se acuerdan Mateo 16? Cuando Pedro hace esta declaración, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús a Pedro? Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿la iglesia tiene autoridad dada por Dios? Sí, tiene toda la autoridad dada por Dios. ¿Y quiénes no prevalecerán contra la iglesia? Las puertas del Hades, la muerte. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que Satanás claramente no está atado. Digo, bueno, otra vez, ¿qué dice Mateo 16? Satanás no tiene poder sobre de la iglesia, no puede detener el plan de Dios para la iglesia. Dios le ha dado autoridad a la iglesia para cumplir con su propósito. Y después, leemos Mateo 24, 14, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús ha profetizado que sí, el evangelio se predicará a todas las naciones, y que cuando ese propósito se cumpla, cuando la misión de la iglesia esté completa, entonces Jesús regresará nuevamente. Y vean, esta es nuestra confianza presente, esta es la realidad presente. Y otra vez, todas las posturas deberíamos estar de acuerdo en esto. Porque, otra vez, no estoy leyendo esto de Apocalipsis 20, lo estoy leyendo de otros textos. ¿Qué dice Mateo 28? Acercándose a Jesús, les habló diciendo que alguna autoridad, poquita autoridad. Toda autoridad. ¿Quién tiene autoridad hoy? Cristo tiene la autoridad, no Satanás. Es el príncipe de este mundo, sí, pero la autoridad es de Dios. Él tiene toda la autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ir, pues, a ser discípulos de todas las naciones. Entonces, ¿cuál es la confianza que nosotros tenemos como cristianos? Yo lo digo así, Satanás ha sido atado porque Jesús tiene toda la autoridad. La autoridad es de Jesús, no de Satanás. Y honestamente, en las conversaciones que he tenido con mis amigos premilenialistas, si vemos estos versículos, estamos de acuerdo. No hay controversia. La pregunta nada más es, y ahí es donde está el desacuerdo, está hablando Apocalipsis 20 de esto, cuando dice que Satanás ha sido atado. Yo creo que sí. Yo creo que es exactamente lo que está hablando.
cuando habla de la autoridad de Jesús en su primera venida. Ahora, brevemente, me tardé un poco más de lo que estaba pensando en esto, pero creo que es súper importante que lo puedan ver y entender, porque esa es una de las partes controversiales. Ahora, la segunda parte controversial del capítulo 20 es versículos 4 al 6. Entonces, ustedes vieron, ahora nos brincamos, leímos versículos 1 al 3 y luego leímos versículos 7 al 10. ¿Qué son esta explicación de qué está pasando en la tierra? Recuerda que les decía, Apocalipsis está alternando entre escenas en el cielo y en la tierra. Entonces, ustedes pueden ver que todo esto de las naciones tiene que ver con lo que está pasando en la tierra. Pero creo que aquí el paréntesis que hace el versículo 4 al 6 es una explicación, así como muchos otros lugares de Apocalipsis, que nos describen lo que llamamos el estado intermedio. ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Qué ha pasado con aquellos que han muerto en Cristo? Y otra vez, la referencia aquí es 1000 años. Los 1000 años aparecieron en el versículo 3, los 1000 años vuelven a aparecer aquí en estos versículos. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es la parte más controversial aún del capítulo 20, aún más que Satanás es atado. Entonces, quiero tratar de explicarles qué es lo que creo que está describiendo aquí esta sección. Número 1. La descripción de lo que nos dice aquí el capítulo 20, en el capítulo 5 del libro, que es el estado intermedio, lo dividí de esta manera, con estas preguntas. Las preguntas son, ¿dónde será el estado intermedio? ¿Cuándo será el estado intermedio? ¿Y quién estará en el estado intermedio? ¿Y cómo será el estado intermedio? Y después hay una sección al final sobre qué pasa con los bebés que mueren, y eso lo pueden leer con calma, pero eso tiene que ver con si yo muero hoy, si hoy es mi último día de vida, ¿qué esperanza tengo? Apocalipsis, creo yo, de todos los libros del Nuevo Testamento, es el que más nos da escenas que nos dan esperanza sobre la realidad de los que han muerto en Cristo. Capítulo 7 lo describe, capítulo 14 lo describe, y capítulo 6 lo describe, capítulo 7, capítulo 14, y ahora tenemos capítulo 20 lo describe. Tronos es un término que se usa siempre en Apocalipsis para, 44 veces aparece el término tronos en Apocalipsis. ¿Y saben dónde están siempre los tronos? En el cielo. Siempre han aparecido en el cielo estos tronos. Entonces, y hay 2 veces que se menciona trono, pero es el trono de Satanás.
las ciudades de las 7 iglesias donde dice, ahí también está el trono de Satanás. Bueno, esos son los únicos tronos que hay en la tierra. Pero los tronos reales aquí son los tronos que hay en el cielo, y sabemos que están en el cielo porque además dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces, claramente es esta imagen, los que han muerto. Por eso habla de almas, y ya por eso habla de decapitados. Han muerto en Cristo. Y la parte interesante que hay en esta sección es la descripción de primera y segunda resurrección. Y esto es lo que quiero enfocarme para ayudarles a entender, creo, lo que está explicando el texto. Esto aparece en la parte del juicio final. Miren, sí, ya están más preparados que yo. 195 está este diagrama. Entonces, ¿a qué se refiere primera resurrección, segunda resurrección? El argumento de muchos premilenialistas es que, bueno, esta palabra resurrección siempre es resurrección física. Pero yo argumentaría no, de hecho, no siempre es resurrección física. Y de hecho, Apocalipsis sí tiene algo único aquí. Y es este término, este prefijo, no es prefijo, pero es lo que antecede la descripción, el adjetivo de resurrección. Primera y segunda. Primera y segunda. Porque nunca más en ningún otro lugar de la Biblia aparecen esos términos, primera y segunda resurrección. Este es el primer lugar donde aparece de repente primera resurrección, segunda resurrección. Entonces es importante que tratemos de entenderlo. Pero el mismo contexto nos dice, creo yo, cómo interpretarlo. Porque, vamos a ir a esto primero, también aparece otro término que también se le pone segundo y primero. ¿Cuál es? Muerte. Bueno, muerte segunda, dice. Pero la muerte segunda, entonces eso implica que hay una muerte primera. Muerte segunda, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, ustedes lo ven aquí en el capítulo 20, cuando dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Quiénes? Los que reinan con Cristo. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Pero murieron. Entonces, ¿qué muerte tuvieron? Muerte física. Lo cual significa que la muerte segunda se refiere a ¿qué? Muerte espiritual. No, nosotros, los que hemos creído en Cristo, no tenemos la muerte espiritual. El poder de la muerte espiritual ya no está sobre de nosotros porque vivimos con Cristo y en Cristo. Hemos sido resucitados juntamente con Él. Entonces, por eso es que leemos, por ejemplo, en Efesios 2:1, leemos, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos, y con Él. Ahora, aquí está una conexión importante. Y esto se hace en Efesios. Estamos muertos espiritualmente, pero nos dio vida. Pero dice, con Él nos ¿qué? Nos resucitó. Y con Él nos sentó. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ven el paralelo aquí con lo que está diciendo Apocalipsis 20, dice Pablo. Hay una categoría de gente que ahora tiene vida en Cristo y que está sentada en los lugares celestiales juntamente con Él, reinando con Él. Ya.
Hoy, no algún día, quién sabe, o sea, Jesús va a tener que regresar primero y bueno, hay una categoría de gente que va a estar en el reino milenial, pero falta mucho tiempo. No, eso es una realidad presente. ¿Quiénes son los que están reinando con Cristo? Los que tienen vida espiritual, lo cual implica una resurrección espiritual. Entonces, ¿a qué se refiere la primera resurrección? Resurrección espiritual. Así como la segunda muerte es muerte espiritual. Y muerte física es la primera muerte. Entonces aquí tengo el diagrama para que puedan ver los paralelos. Primera muerte, que es una muerte física, tiene su relación con la segunda resurrección, que es una resurrección física. Y la segunda muerte, que es una muerte espiritual, tiene su relación con la primera resurrección, que es una resurrección espiritual. Ahora, puede sonar eso confuso, pero lo voy a hacer más simple. Lo que está pasando aquí, la razón por la que usa primera y segundo, es por esta razón. Porque toda la Biblia está dividida en dos eras. Dos eras. La era presente y la era futura. Entonces quiero mostrarles, en el mismo contexto, cómo funciona esto de las dos eras y cómo funciona el término primero y segundo. Vean lo que dice en el capítulo, bueno, vean un poquito más, les doy el contexto aquí. Al final del capítulo 20 es el juicio del trono blanco y dice, y la muerte y el Hades, versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí ya vino Jesús. Esta es la inauguración de la era venidera. Ahora se expresa explícitamente un juicio sobre la muerte segunda. ¿Sí? Ya es la era venidera. Pero lean, aquí está la explicación, creo que el texto nos dice cómo interpretar. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y qué dice? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Ven cómo se está usando el término primero? Primero se refiere a ¿qué? A esta era. O sea, primer cielo, primera tierra, y digamos, segundo cielo y segunda tierra. Eso es como Juan usa los términos. Y todavía lo describe más, porque dice, versículo 4, vean cómo lo dice el versículo 4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque ¿qué? Las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, son las segundas cosas. Entonces, esto es muy simple, hermanos. O sea, no tenemos que complicarnos mucho la vida. Aquí está la explicación hermenéutica de los términos, primero y segundo. Primero se refiere a la era presente, segundo se refiere a la era venidera. Entonces, primera muerte pertenece a esta era, la muerte física. Tú y yo vamos a morir algún día si Jesús no viene primero. ¿No es cierto? Eso pertenece a esta era, la muerte física. Pero por otro lado, tenemos la primera resurrección. ¿Cuándo experimentamos la primera resurrección? En esta era. Esta era
es donde experimentamos la primera resurrección, la resurrección espiritual. Y ahí tienen los pasajes: Apocalipsis 3, 6, 7, 14, Juan 11, 2 Corintios 5, Romanos 6, todos describen nuestra resurrección espiritual. Aquí en esta era es cuando somos resucitados espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿cuándo seremos resucitados espiritualmente, físicamente? Cuando Jesús regrese nuevamente. Pero eso ya pertenece a ¿qué era? A la segunda, a la era venidera. Seremos resucitados físicamente cuando Jesús regrese nuevamente. Entonces, la segunda resurrección es una resurrección física. Y ahora aquí también les mostré cómo es que santos e impíos se dividen en estas categorías. Muerte física la experimentan santos e impíos. Todos morimos físicamente. Pero la segunda muerte solamente la experimentan los impíos. De la misma manera, la primera resurrección, que es la espiritual, solamente lo experimentan los santos. Pero la segunda resurrección, que es la resurrección física, la experimentan santos e impíos. Entonces pueden ver estos paralelos. O sea, en cuanto a muerte y resurrección, tenemos todos estos paralelos que la Biblia nos está mostrando sobre estas realidades. Hay muerte física y hay muerte espiritual. Hay resurrección espiritual y hay resurrección física. Y las que pertenecen a la era presente son primera, y los que pertenecen a la era que viene es segunda. ¿Queda claro? En mi mente está claro. Entonces yo he hecho mi mejor esfuerzo por tratar de explicárselos a ustedes. Obviamente, yo sé que requiere más estudio y profundizar sobre esto. Y ahorita ya no nos da tiempo de meternos en el término 1000 años. Pero lo pueden leer en el libro. Explico en el capítulo 5, que es sobre el estado intermedio, por qué interpretamos 1000 años como años simbólicos y no literales. Y cómo es que la Biblia nos está mostrando que son simbólicos del tiempo perfecto que Dios ha establecido para la iglesia. Y algo que lo van a encontrar en el libro, y es este contraste. Apocalipsis es un libro de contrastes. Y termino con esto. Tenemos 1000 años de reinar con Cristo en la era de la iglesia, que es desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y saben cuál es el contraste con esos 1000 años? El sufrimiento que encontramos en esta vida como cristianos. ¿Saben cómo es descrito eso en Apocalipsis? Ya lo leímos ayer. 10 días. Comparen 10 días con 1000 años. Es la proporción que la Biblia nos está dando en cuanto al sufrimiento y en cuanto a la recompensa. Considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y ese es el contraste de Apocalipsis. Vas a sufrir, sí, es un ratito. 10 días. Cuando estés reinando con Cristo, son 1000 años. Simbólicamente hablando, esa es la proporción que nos está dando en cuanto a la recompensa que encontramos, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Descanso. Vamos, ¿me escuchan? Hasta acá. La última vez que tenía el micrófono, me dijeron, póntelo acá. Y oré y nadie me escuchó. Pero el Señor sí me escuchó y eso es lo bueno. Vamos a tomar un break, un pequeño break de 15 minutos. Miren, en medio de las mesas están las hojas. Háganlas felices, por favor. Regresamos en 15 minutos. En 15 minutos
tomen break de 15 minutos y en 15 minutos pueden regresar para poder participar. Me va a dormir, me siento mal. ¿Ok?